Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gaby, soy profe de literatura. Te voy a dar unos tips para crear tu cuento y así tengas más herramientas para poder participar del concurso literario Mi Mundo a mi Manera 2. Los tips son, en primer lugar, tenés que preguntarte qué historia quiero contar. Es muy importante darte tiempo para pensar e imaginar. Vas a usar borradores, recuperar hojitas que tengas en casa, que estén usadas de un lado nada más, y tenés que empezar a anotar ideas sueltas, estas que ya pudiste imaginar. Alguna de esas ideas te va a servir, no quiere decir que te vayan a servir todas. Es importante tener en mente el segundo punto, que es la estructura del cuento. Todo cuento tiene una estructura particular. En primer lugar, una situación inicial, luego un conflicto y finalmente la resolución de ese conflicto. En el caso de la situación inicial, ahí voy a presentar mi tiempo, el lugar y los personajes de la historia. El tiempo puede ser remoto, un tiempo actual o futuro. El lugar puede ser real, un lugar que exista, o un lugar ficticio, imaginario. Y acerca de los personajes, más adelante los comentamos. El conflicto va a ser la situación de tensión que rompe el orden inicial. Puede ser un personaje llamado antagonista, un personaje malo que aparezca en escena, o puede ser también una situación que quiebre el orden que teníamos en la situación inicial. Y finalmente, cómo se resuelve la historia, cómo termina nuestra historia. Seguimos con los puntos. El punto número 3, en ese punto tenés que establecer el escenario, es decir, el lugar. El escenario es el lugar. Mis personajes pueden viajar de un lugar a otro lugar. Esa es una idea. Que aparezca el viaje en tu historia, o no, vos verás. El escenario, los lugares pueden ser, como comentábamos hace un ratito, real o ficticio. Lugares reales, provincias que existan, ciudades o lugares imaginarios, reinos lejanos, pueblos antiguos, que vos los vas, o del futuro también, que vos los vas a inventar con su nombre y sus aspectos. El punto número 4, la trama. Son las cosas que pasan en tu historia y tienen que disponerse en un orden lógico y en una secuencia. Cada evento debe construirse sobre el anterior. Por eso nosotros numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y vos vas a ver que las flechitas van al punto anterior. Es decir, que cada hecho que vas contando tiene que estar basado en uno anterior. Puede haber picos de emoción cuando los personajes se enfrentan desafíos. Y acá yo te busqué en un material esta especie de conos, serían los personajes que están contentos, pensando, muy alegres, ¿no? Estos son los picos de emoción de esos personajes. Tenés que detenerte a pensar. ¿Qué quiero que pase a continuación? ¿Qué harían ahora mis personajes? ¿Cómo van a salir de esa situación? Es muy importante todo lo que vos pienses de tu historia. Seguimos con aspectos centrales. Como sexto punto yo acá les anoté quién va a contar tu historia. También tenés que reflexionar acerca de eso. La voz de quién querés que escuche el lector. Y acá vas a tener que decidir el tema del narrador. Si tu narrador, que el narrador es un personaje inventado por ustedes, inventado por el autor. Si tu narrador va a estar en primera persona o en tercera, vos vas a elegir uno de esos dos. Si querés que esté en primera persona, va a contar los hechos a través del pronombre yo. Y si querés que esté en tercera, lo va a contar desde afuera.
con él o ella. Bien, una vez que vos elijas tu narrador, vas a tener que mantenerlo todo tu cuento, toda tu historia, y eso es muy importante. Otro aspecto central es el de los tiempos verbales. Yo lo numeré acá como punto 7. También vas a tener que elegir si tu historia está narrada en pasado, algo que ya sucedió, o en presente, hechos que están sucediendo ahora. El tiempo verbal que vos decidas también va a estar articulado con el narrador. Puedo decir yo bailaba, o puedo decir yo bailo, o él bailaba, o él bailó mucho de joven y él baila. ¿Se entiende? Entonces, todas las elecciones que vas realizando van a estar vinculadas. Este rasgo es importantísimo. Los personajes. Cada uno de tus personajes tiene que parecer real. En este concurso, uno de tus personajes puede ser un niño con autismo, una niña con parálisis cerebral o una niña con el miembro superior amputado, muñón. Uno de ellos tres tiene que aparecer. Vos de cada personaje vas a inventar el nombre, la edad, los gustos y todo lo que quieras para tu cuento, todo lo que dé información. Recordá que el lector necesita pistas. Tampoco cansarlo de tanta información, pero sí darle datos necesarios para poder imaginarnos a esos personajes. Y ya para finalizar, el punto 8. Recordar, crear el título para tu historia. Un título breve e interesante para el lector. No te olvides del título. Ahora sí, te recomiendo que uses muchos borradores porque vos vas a tener muchísimas ideas. Finalmente, leer el texto varias veces para no repetir palabritas, fijarte la puntuación y decirle a algún adulto que te escuche. Ahora sí, estás en condiciones de enviar tu texto al concurso literario Mi Mundo a mi Manera 2. Muchísimo éxito y espero que todos estos tips te hayan sido muy útiles.